Ingenieras e ingenieros, buenas tardes. ¿Cómo han estado? Buenas tardes, profe. ¿Cómo les ha Buenas ido? tardes, profe. Muy buenas tardes. Permítanme, yo comparto la pantalla para que veamos el tema de la sesión de hoy. Entonces, hablemos de dominios especializados de computación. La idea es que la ingeniería es lograr la funcionalidad mientras se evita la falla. Ok. Primer tema de estos dominios especializados de computación es la computación en tiempo real. Entonces, pensemos un momentico, ¿qué es eso de computación en tiempo real? Si yo enciendo el equipo y entro en una sesión de usuario, pues todo lo que está ocurriendo está en tiempo real. O sea, si yo activo alguna aplicación, pues yo podría decir es que realmente la aplicación está ejecutándose. Sí, muy bien. Cuando en computación hablamos de tiempo real, vamos a tratar de excluir ciertas condiciones de el funcionamiento normal de un procesador y sus componentes de lo que es una sesión de usuario cotidiana. Como de pronto hemos hablado y de pronto también ven en sistemas operativos, o lo vieron o lo verán, son muchos, demasiados los procesos que necesitan ejecutarse en el procesador vía el sistema operativo. Y aunque tengamos una máquina muy poderosa, pero de usuario final, es evidente que nuestro procesador, nuestra memoria principal y nuestros dispositivos de entrada y salida tienen limitaciones. No tienen capacidad infinita ni velocidad infinita para responder a las demandas. Al tratar de juntar esas dos ideas, tengo demasiados procesos necesitando ejecutarse y tengo recursos de procesamiento limitados. Entonces hay que encontrarle una solución a eso, porque eso se llama cuello de botella. En algún punto, el exceso de procesos puede hacer que las máquinas de procesamiento colapsen. Y no es que vayan a dejar de funcionar, sino que simplemente el software que se encarga de despachar todos esos procesos a las máquinas de procesamiento, que es el verdadero cuello de botella, colapsa. Y ahí sí el software sí puede colapsar. El cuello de botella se llama sistema operativo. Aunque es una maravilla de software, es el cuello de botella de la computación. Todo queda supeditado, restringido, limitado, acotado, con capacidad definida por lo que el sistema operativo haga. Entonces, un sistema operativo no es un software pues trivial, que simplemente hace pues que los drivers de los dispositivos se ejecuten para atender requerimientos y que haya una interfaz con el usuario para que el usuario pueda disponer de sus recursos informáticos, ni que simplemente vamos a encontrar en el kernel del sistema operativo un conjunto de softwares especializados para cada una de las grandes tareas de gestión de los recursos de hardware que tenga el sistema operativo. No, dentro de los algoritmos que
se implementan en el código ejecutable del sistema operativo, nosotros tenemos que escribir soluciones que en la mayoría de los casos eviten que el sistema colapse. Porque asociado con eso está posiblemente o muy seguramente la pérdida de información del usuario. Y eso no le va a gustar a mucha gente. Como que a nadie le va a gustar ese asunto. Muy bien, entonces hay un camello tremendísimo entre que el sistema operativo trata de despachar los procesos a la máquina de procesamiento y que logre contener de alguna manera ese montón de demandas de procesamiento. Entonces, si tiene tantos procesadores internos, el procesador principal, pues el sistema operativo despachará contra cada uno de esos procesadores una cantidad específica de procesos para que se ejecuten. Uno también más o menos puede sospechar que el hecho de que los procesadores modernos sean multicore, que en realidad sean muchos procesadores por dentro, puede hacerle a uno sospechar que uno de esos procesadores de pronto está dedicado al sistema operativo. Entonces uno dice, pero si hay un core dedicado al sistema operativo, ¿por qué va a colapsar el sistema operativo? ¿Por qué colapsa un algoritmo? Esa es la pregunta real. No porque necesariamente su lógica tenga errores, sino por que el volumen de datos de entrada y la demanda de datos de salida pueda superar lo que racionalmente se pueda administrar por parte del sistema operativo. Ahí es donde ocurre el colapso. Entonces, esa situación se presenta únicamente porque nosotros permitimos que nuestros computadores sean de propósito general, porque los usuarios pueden correr cualquier aplicación adecuada para ese ambiente y puede correr varias aplicaciones simultáneamente. Necesito un sistema operativo que me resuelva ese chicharrón. Pero hay problemas de computación en los cuales uno descubre que el procesador no es el objeto de competencia. Y para que no haya competencia por tiempo de procesamiento, es que hay muy pocos procesos ejecutándose. Y si hay muy pocos procesos ejecutándose y uno de ellos tiene que ser el sistema operativo, entonces uno entenderá que el tamaño del sistema operativo representado en qué tanto hay que ejecutar de ese software llamado sistema operativo para que los otros procesos se ejecuten, no debe ser mucho porque son muy pocos procesos los que se van a ejecutar. Entonces esa es la situación desde el punto de vista de la computación. Hay una solución computacional de Turing a la cual le vamos a hacer una demanda muy específica de procesamiento. Y cuando decimos muy específica, quiere decir que son muy pocas tareas las que se tienen que ejecutar. Y por lo general, esas tareas deben ser de un tamaño en código pequeño. Entonces uno como que tiene que encontrarle cuál es el sistema o la organización o el proceso real en el mundo físico en donde esa situación se vaya a dar. Que se necesite una solución computacional con esas características que les acaban de describir.
Y resulta que sí existe ese proceso, ese fenómeno, esa organización, como se quiera denominar, en el mundo real. Y es más común de lo que uno está acostumbrado. Entonces, veamos el otro lado de la historia. Paremos ahí y veamos el otro lado de la historia. Los homínidos, los humanos que habitamos este planeta, hemos desarrollado habilidades durante 30.000 años para que el mundo en el que vivimos sea lo más agradable posible. O sea, nos hemos tratado de alejar de las condiciones de la naturaleza. Y al alejarnos de esas condiciones de la naturaleza, hemos tenido que construir nuestra propia naturaleza. Y hasta hace muy pocos años, la forma de ese mundo que inventamos implicaba que nosotros tomáramos acción física con nuestro cuerpo sobre objetos para lograr cosas. Dicho de alguna manera, hasta hace muy pocos años, para prender un foco, un bombillo de Tesla, de los modernos, físicamente teníamos que hundir un interruptor eléctrico. Y si el foco está en buenas condiciones, pues recibíamos nuestra recompensa, que era la iluminación del sitio. Que si queremos salir de nuestra casa, pues físicamente hay que actuar sobre las chapas de la puerta para abrir la puerta y salir de la casa. Que si tenemos que hacer la lista del mercado, lo poco o mucho que podamos mercar, pues hay que ir a revisar la nevera, si tenemos, y las alacenas o las cocas en donde tengamos los alimentos que consumimos. Hasta hace muy poco nosotros teníamos que actuar en ese mundo que inventamos, que está mucho más fácil para nosotros que vivir en mitad del monte. Si nos tocara vivir en la mitad del monte nos iría pésimo, terrible, horrible y espantoso. Sí, no tenemos condiciones para vivir en el monte, pues la mayoría de las personas de ciudad. Algunos de ustedes pueden ser del campo. Pues les quedará un poco más fácil sobrevivir en la naturaleza. Pero entonces, ¿qué sucedió? Hace poco, como les están relatando. Hace poco nosotros logramos desarrollar aparatos, computadores de unos tamaños realmente pequeños. Pero dentro de esos aparatos pequeños que son computadores, pusimos cosas que no eran obvias o no son obvias. Y dice, ¿qué cosas no son obvias? Pues imagínate que le pongas un sistema hidráulico, un gato hidráulico a la puerta de tu casa. ¿Y eso para qué? Para que vía el gato hidráulico la puerta se abre y se cierra. La pregunta es, ¿cómo hago para abrir la puerta usando ese gato hidráulico? Entonces uno podría pensar, bueno, que cueste menos en energía que actuar sobre las chapas de la puerta para abrir o cerrar la puerta. Entonces uno dice, un botón. Bueno, hay una alternativa, que se hunda un botón y la puerta se abra. La otra, pues
lo que más hacemos los humanos, hablar. No sé qué tan útil sea lo que hablemos, pero lo hacemos mucho, hablar. Ah, ese está como más sencillo, ¿cierto? Que reciba dos órdenes, abrir y cerrar. Porque uno que más le va a conversar a una puerta. Pues ya la imaginación da para todo, pero digo, en términos de ser pragmático con el uso de las cosas, entonces, digámosle a esta gente que es capaz de hacer computadores muy pequeñitos, pues que al computador pequeñito le monte unos periféricos. Un periférico que sea un micrófono. Y otro periférico que sea un activador del motor de ese gato hidráulico. Le vamos a poner un motorcito. ¿Sí? Y cabe en ese computador pequeño esos dos elementos. Sí, cabe, porque no le vas a meter el motor al computador. El motor va contra el gato hidráulico que abre y cierra la puerta. Y un micrófono que tenga la capacidad de captar la orden de abrir y cerrar, que uno seguramente la da o la va a dar cuando esté cerca de la puerta, no cuando esté atrás, pues en la cocina, si es que la cocina de su casa queda atrás, desde la cocina grite abrir, aunque eso también se podría solucionar, pero venga, solucionemos primero la otra cosa. Entonces no necesito necesariamente, por necesidad, un micrófono de mucha ganancia, un micrófono sencillo. Y hombre, ¿qué más necesitas? Pues programar algo que detecte cuando yo diga abrir y cerrar. Entonces necesitamos un chipcito en donde se pueda guardar la digitalización de esas dos palabras y que cuando alguien la pronuncie, pues se haga una comparación entre esos dos valores, a ver si coinciden. Entonces necesitamos una memoria para guardar las palabras y una memoria, un chip de memoria, un firmware para guardar el programa que hace la comparación y que disparará que se abra o no se abra la puerta. Y eso se puede hacer, sí. Y observará que en lo que le están contando, ese pequeño computador está especializado. Y casi que en los dedos de la mano se puede contar las cosas que ese pequeño computador va a hacer. La parte física sí ya requerirá máquinas físicas, eléctricas, mecánicas, lo que sea. Yo qué va a ver de eso, yo no estudié de eso. Hay que preguntarle a una ingeniera o un ingeniero mecánico qué máquinas hay. Esa es la profesión de ellos, inventar y construir máquinas. Entonces, en ese orden de ideas, ingenieras e ingenieros, yo necesito detectar, primero que todo, en qué sitios los humanos necesitan cierta ayuda o les podemos mejorar el estilo o el nivel de vida, por la razón que sea, porque uno ya puede decir, vea, la gente que tiene alguna discapacidad física para abrir una puerta puede tener complicaciones. Entonces, esas personas serían perfectas para utilizar esa tecnología, pero no tenemos que excluir al resto de la humanidad. Cualquier persona puede decir abrir o cerrar. Ya tendríamos que buscar soluciones para otros casos en que las personas de pronto no puedan hablar o no puedan ver o yo no sé qué otras cosas podemos tener los humanos como complicaciones para vivir nuestras vidas desde el punto de vista corporal, pero podemos arrancar con esa idea sencilla y después agrandarla. Que mire que para esas otras cosas, esos otros escenarios, esos otros casos de estudio para nuestro desarrollo, podemos considerar o meter más software dentro de nuestro computador, lo cual puede implicar que podemos conectar otros aparatos físicos,
controlados vía ese pequeño computador. ¿Listo? Entonces se da cuenta que un procesador de propósito general para nuestra solución no tiene sentido. Primero, que es una cosa gigantesca. Y segundo, necesitaríamos que nuestro pequeño computador quedara optimizado para las tareas que va a hacer. No va a hacer ninguna otra, no va a abrir el Word, no va a navegar por internet en páginas. Incluso le podemos poner a nuestro computador un conector Wi-Fi o Bluetooth que le informe a algún otro aparato computacional en esa casa o en ese sitio en donde vamos a automatizar la apertura y cierre de la puerta, que le avise un montón de cosas, a qué hora se abrió la puerta, de pronto incluso la voz de quién fue la que hizo abrir o cerrar la puerta. ¿Yo qué voy a saber para qué sirve esa información? Uno no puede suponer que todas las personas viven el mismo estilo de vida que uno tiene, entonces uno tiene que ser abierto a que cualquier dato puede ser necesario en un instante. ¿Que para qué? No. Uno admite que no es tan inteligente como para sabérselas todas y entender cómo es que todo el mundo ve la vida. Eso pues me parece un poco complicado que alguien nos afirme eso. ¿Ok? Entonces nuestra postura como profesionales de computación es, bueno, si se necesita, alguien es que lo va a utilizar. Entonces dispongamos la solución computacional para que también eso se dé. ¿Ok? Entonces, pasamos de un plano de tener computadores que se puedan utilizar como para todo, y entonces uno sí razona, si una cosa tiene que servir para todo, no puede ser muy pequeñita, porque debe tener de todo, baño, toallas, brazos, luces, ruedas, si tiene que servir para todo, más o menos debe ser así. Pero si algo es específico, oiga, todas esas arandelas quitémoselas, solo dejemos específicamente lo que la especificidad especifica, lo que nos están pidiendo. Entonces vamos a empezar a desarrollar software, que seguramente va a quedar quemado en firmware, pero eso qué importa, todo es software. Y vamos a establecer soluciones computacionales totalmente right-sized, con el tamaño y con la funcionalidad específica que nos demanden. Y vamos a terminar descubriendo que ese tipo de sistemas que se automatizan con esas soluciones requieren de respuestas inmediatas en la mayoría de los casos. Entonces también ocurre que el tiempo real, que en computación se entiende que tengo el procesador y los recursos de hardware dedicados a estas tareas y a ninguna otra, resulta que esa forma de solución está asociada con sistemas físicos, con procesos físicos, con organizaciones físicas, con máquinas físicas que requieren respuestas incluso muchas veces por debajo de un tercio de segundo. Si usted se imagina lo del el colchón de salvamento que le meten a los carros, esa cosa que llaman airbag, oiga, esa cosa no se puede poner a pensar mucho si se abre o no se abre. En el momento en el que en el chasis del carro se detecta un impacto mayor a tantos newtons, esa información es transmitida desde unos sensores que están en ese chasis a un sistema computacional que evalúa si el umbral de respuesta se alcanzó o superó pero inmediatamente tiene que hacer que se desplieguen esos colchones o cojines de aire para salvar la vida de la gente que está en el automóvil. Para eso es que la gente paga por esa pendejada. No para que el sistema piense, ¿sí será que nos estamos chocando? ¿Será que nos dimos contra otro carro o nos dimos contra un poste? ¿Será que el chofer o la chofer son muy buñuelos, entonces no le paremos bolas porque se están chocando cada 5 minutos? No, ese razonamiento no sirve.
Puede que uno se haya dado contra una miserable tractomula y si esa cosa no se infla, se mata uno del totazo tan berraco que se da contra una tractomula. Es que una tractomula es un árbol gigantesco de hierro. Listo. Hay cosas que necesitan respuesta inmediata. Pero hay otras cosas que también están en el tiempo real que no requieren respuesta tan inmediata. Y a manera de ejemplo, de pronto está ahí en la diapositiva, es que no sé si ustedes han visto que cuando uno reactiva la pantalla de su celular o teléfono inteligente, por un instante le aparece la hora en la que posiblemente usted haya desactivado la pantalla. Y en una cuestión de menos de un segundo, en la pantalla le aparece la hora correcta. Que incluso si uno hace ese chiste a las 12 de la noche, en el cambio de día, detecta que por un instante le dice, oiga, todavía es jueves 22 de octubre, e inmediatamente corregirá, no, es viernes 23 de octubre, por poner algún ejemplo. Porque uno entiende que la hora tiene que ser la hora que sea ya. A uno no le sirve un reloj que da la hora de hace 5 minutos. O que uno no sabe de hace cuánto es la hora, o peor, un reloj que da la hora adelantada. Prepárate que van a ser las 11:15. Y uno dice, ¿cómo así que prepárate que van a ser las 11:15? ¿Y qué hora después? No, son las 11:10. Y un reloj, ¿por qué me dice que me prepare para que llegue una hora específica? ¿Qué es esa locura? ¿Nos tostamos o qué? No. Si son las 11:10, el reloj muéstrame que son las 11:10. Entonces, esos sistemas en tiempo real se entiende que tienen dos formas de trabajar y ellos los denominan garantías. Entonces, si hay garantías duras, quiere decir que el sistema en tiempo real debe responder en el tiempo real que se considera que se debe responder y no debe haber posibilidades de negociación. Pero en las garantías blandas uno encuentra que el usuario acepta que ciertas cosas no se den inmediatamente. Uno, no sé si ustedes tienen esa experiencia, puede estar viendo un canal de televisión y por algún problema en la transmisión, el programa como que se frisea o se para o alguna cosa. En todo caso, uno pierde la continuidad de lo que está viendo, pero por lo general, unos segundos o menos de unos segundos después, le retornan a uno el video y el audio. Y uno dice, bueno, siguió la película, siguió el evento deportivo o musical o lo que sea que usted esté viendo en la tele. Y uno lo acepta. Pues no va a decir, no, entonces voy a dejar de ver el partido, porque no pude ver 3 segundos del partido. Y dice, pero ¿qué te pasó, hombre? ¿No viste que la pelota salió? Nos perdimos que una pelota salió del campo. ¿Cuál es el problema? No, es que quiero verlo permanente. Todo el partido. No, te estás tostando. Aceptalo. Cayó un rayo, se comió la señal del satélite, recargó algún circuito, lo que sea, por un pequeño instante, y la transmisión, el servicio televisivo se perdió. Sí, lo mismo ocurre con internet y cosas así. Entonces, estamos enfrentados a esos tipos de soluciones. Eso es lo que nos van a pedir, posiblemente. Entonces, veamos el algoritmo de la computación en tiempo real.
Igual que la computación general, la de la unidad de control del procesador, este asunto, mientras más profundo uno estudie, más sencillo es. Es más complicado cuando uno lo coge superficialmente, porque uno cree que todo funciona de la forma sencilla en que uno lo aprendió y ocurre que no. Mientras más abstracto sea el concepto computacional, es más complejo. Mientras más nos metamos en cómo funciona realmente la computación, es una cosa muy trivial. Entonces, nuestro algoritmo tiene 5 pasos. Hay un paso inicial, o el primer paso de nuestro algoritmo, que es precisamente eso: inicializar o arrancar. ¿Qué cosas? Entonces, usted me entendió que le metimos un sensor, un micrófono, un chipcito que movía un motor, otro chipcito que guardaba voces, la digitalización de las voces, otro chip que guardaba el programa, que hacía el análisis de voz y mandaba a abrir o a cerrar la puerta. Entonces, ahí están todos esos dispositivos de entrada y salida. Y obviamente cuando prendemos ese computador, pues hay que arrancarlo. Y como vimos en la clase pasada, para todo dispositivo de entrada y salida tiene que haber un driver. Entonces, uno también supone que en este tipo de soluciones el driver está ahí y debe estar, aunque es software, en la teoría general, debe estar en firmware. Uno no se puede arriesgar a tener software en estos tipos de soluciones porque eso implica tener un sistema operativo. Y va a ocurrir que el programa, aunque tenga diferentes módulos, el programa que vamos a implementar para una solución en tiempo real, que es el que hace que ese computadorcito pequeño funcione, es el propio sistema operativo. O sea, el programa hace de las dos funciones. Tanto es el programa que se ejecuta como es el propio sistema operativo. O el computador es capaz de soportar otro chip más en donde esté un sistema operativo muy pequeñito, es el mini, micro, nano sistema operativo, pero puede que exista eso. De pronto el computador es pequeño, pero es muy poderoso y aguanta para eso. Y la otra cuestión que parece que es muy relevante en esto del tiempo real es que estos aparatos funcionan con timers. O sea, funcionan con el reloj. Pero nosotros habíamos conversado en sesiones pasadas que hay dos situaciones dentro de un computador, que hay componentes electrónicos que son asincrónicos, como la unidad aritmético-lógica, y que hay otros componentes que necesitan utilizar pulsos de reloj agrupados, no cada pulso, sino contar 10 y suponer que ocurrió un pulso, ¿cierto? Entonces, a esos aparatos, a esos dispositivos electrónicos que me permiten manipular la señal de reloj del computador para adaptarla a las necesidades del dispositivo de hardware, vulgarmente se les llama timers. Uno cree que un timer es un contador de tiempo. No, el computador ya tiene su contador de tiempo, el reloj del sistema. Si se sabe a qué frecuencia está vibrando ese cristal de cuarzo, ya se sabe en qué unidades de tiempo cuenta ese computador. Pero si usted necesita que los dispositivos de hardware diferentes al procesador cuenten el tiempo de otra manera, para poner el ejemplo, el reloj, digamos que habla en segundos, pero usted necesita que la máquina, el chipcito que pone a funcionar el motor que abre y cierra la puerta, lo haga en minutos, a manera de comparación. Obviamente es mucho menos tiempo.
Pero entonces uno ya entiende que para accionar la puerta tengo que contar 60 segundos. Entonces yo necesito un timer, un temporizador que me avise cuándo debo hacer algo como componente de ese computador pequeño solución en tiempo real. Todo computador está hecho de varios pedazos. Cada pedazo necesita un timer que le diga cuándo actuar. Habrán timers que cuentan de a 2, de a 5, a otros que contarán de a 100, de a 1000, de a millón. ¿Y por qué tan grande? Pues es que el reloj del sistema es muy rápido. Entonces, y yo no puedo poner a todos los aparatos a ir a la velocidad del procesador, porque es que el timer está, el reloj del sistema del procesador está diseñado para hacer que las máquinas internas del procesador procesen lo más rápido posible, porque ya le contaron la historia, hay un montón de procesos queriendo ser ejecutados, pero hay muy poquitos puntos de servicio de procesamiento, hay muy poquitos cores. Entonces, por favor, vamos a optimizar esa cosa. ¿Viste? ¿Y cómo optimizamos un procesador? Pues que el que pedalea, pedalee más rápido. ¿Y quién es el que pedalea? El reloj. Ah, listo, entonces le ponemos un reloj. Pero, ¿a mí para qué me sirve que al usuario le estemos mostrando o refrescando la pantalla a la velocidad del reloj del procesador si el ojo humano solamente ve 30 cuadros por segundo? Por más que usted me ponga 400.000 cuadros por segundo, mi ojo sigue siendo mi ojo. Y por más capacidad de adaptación que tengamos los humanos, cambiar un ojo, eso debe requerir millones de años. Si hacer el primer ojo le tomó a la naturaleza como 2.000 millones de años, oiga, hacer el primer miserable ojo y era ciego ese ojo, casi no veía, le tomó 2.000 millones de años. ¿Cómo va a querer uno que el ojo de un humano se adapte en una semana a una pantalla que refresca 400.000 veces por segundo? Y uno dice, ¿y eso para qué? Eso es para que lo vean otro tipo de animales. Sí, porque es que a esa velocidad de refresque yo necesito un ojo especial. Debe ser un ojo de serpiente o un ojo de ave. Oye, ¿qué va a ver? ¿Qué ojos? Yo no conozco de ojos. Entonces, me dicen, no, la pantalla no se refresca eso. Además que la van a terminar quemando. Se va a desgastar esa pantalla más rápido de lo que pensábamos. Que 400.000 veces por segundo. ¿Qué es eso? No, póngalo a 30 y si le vamos a meter a la persona el cuento de High Definition, que en el High Definition el 99% del ejercicio lo hace el cerebro de uno, entonces ellos lo que hacen es duplicar el número de frames, ya no lo hacen a 30 sino a 60. Y entonces uno cree que la pantalla es realidad. Y hay gente que trata de tocar y toda la pantalla creyendo que lo que está viendo es real. Pero es que es mucho el ejercicio de la mente, de querer que, porque eso es lo que quiere el cerebro, querer ver en la pantalla del computador lo que ve cuando uno voltea o mueva la cara del computador y mire lo que hay en la habitación en la que está. Y usted me va a decir, eso lo estoy viendo en real. Pues, si hay una silla, pues yo no tengo que ir hasta allá para tocar la silla. Desde acá veo que es una silla, por favor. Yo lo estoy viendo en real. Eso se quiere ver en la pantalla. Que haya profundidad, sensación de masa, que uno sienta que ve, sí, es que hay una silla y se le ve la masa, la madera o al plástico. Ok, entonces hay cosas que no merecen porque ni están hechas para eso, ni la parte de nuestro cuerpo que vaya a consumir esa información está hecha para esa cosa. Y pues hasta hoy los que consumimos computación e información, entonces somos los humanos. Que la inteligencia artificial sí, pero la inteligencia artificial todavía tiene un gravísimo problema y es que no tiene sustancia.
cuando aparezcan los robots, y uno cada que salga a la calle se encuentre con 5, 6, 10, 20 robots, uno ya sí se puede empezar a asustar. Oíste, hay más robots que gente. ¿Qué nos van a hacer estas licuadoras andantes? Y más si tienen inteligencia artificial. Ah, bueno, ahí sí preocupémonos. Pero yo no sé si eso de salir a la calle y ver una parranda de robots por ahí haciendo cosas es normal en el sitio donde usted vive o en el sitio donde usted trabaja. Entonces, mientras eso se dé, uno pues se va piano, tranquilo. No es que la inteligencia artificial nos va a decir qué vamos a comprar. Oh, mientras la plata está en el bolsillo de uno, el que decide eso. ¿Cuál inteligencia artificial? No, es que es la super promoción. Y si yo no le como de cuenta las promociones que hacen, sigue estando la plata en mi bolsillo. Y yo soy el que decido en que la gasto. Ok. Entonces, tenemos que arrancar los timers, tenemos que arrancar los dispositivos de entrada y salida. A continuación, ¿qué va a suceder? Pues esos timers que nos están ayudando a manejar los tiempos de cada uno de los componentes de nuestra solución en tiempo real, se van a disparar en algún momento, como decir, venga, prenda la luz. Dice, ¿por qué hay que prender la luz? Porque el timer se activó. Y es que el timer estaba ¿a cuánto? Supóngalo, a 12 horas. Uno entendería que una luz, un foco, hay que prenderlo durante 12 horas, cada 12 horas. Entonces yo podría programar un timer para las dos cosas. Un timer que me contara cuándo pasaron 12 horas, porque seguramente ya llegó la noche, y un timer que me cuente otras 12 horas. Puede ser el mismo timer, vea qué bien. Si está contando de a 12, pues usamos el mismo bicho. Entonces pónganlo cada que llegue a 0, vuélvanlo a poner a contar. En un conteo tiene abierto el circuito que prende el foco. Mientras dura el otro conteo, tiene cerrado el circuito y el foco está prendido. Entonces, automáticamente el foco se prende y se apaga. No hay humanos ahí, ni gatos, ni perros, ni canarios. ¿Para qué lo va a prender por la noche? No, ves que esa es la solución que planteamos. Ya después le podemos agregar otras cosas, pero primero veamos a ver si el foco sí se prende cuando llega la noche y si se apaga cuando llega el día, sin tener que ponerle un sensor de luz. Yo también tengo que hacer la solución barata. Y si los timers existen y me permiten contar 12 horas, pues usémoslos. Entonces, el segundo paso, que es el inicio de un ciclo en nuestros sistemas de tiempo real, es esperar porque un timer se dispare. Se supone que cuando el timer se dispara, algo en el ambiente ocurrió. Entonces, ahora sí agreguémosle el sensor. Entonces, leamos lo que los sensores nos dicen que está ocurriendo en el exterior del computador. Si usted piensa, el teclado y el ratón deben actuar de la misma manera, pero sin timer. Pues tiene que haber un sensor en cada una de las teclas del teclado y del ratón que haga que se averigüe que usted hundió una tecla o hundió uno de los botones del ratón. ¿Sí? Entonces ese cuento del sensor es muy trivial, porque siempre lo hemos estado utilizando. Sino que ahora lo que va a censar nuestro computador no son teclas ni botones hundidos, sino temperaturas, es un radar, nuestro sensor, entonces detecta si algún objeto se está acercando, es un sensor de peso, pues inventar la báscula en este momento pues, ¿quién va a decir que inventó la báscula? Eso está inventado hace siglos. Simplemente le pusimos un circuito electrónico que, dependiendo de cuánto el resorte de la báscula se expanda o se contraiga, pues haga un cálculo de cuánto es el peso. Entonces,
vamos a leer lo que todos esos sensores que nos permiten que nuestros computadores de tiempo real funcionen y que nos faciliten la vida, actúen. Entonces, a diferencia de nuestros computadores de propósito general, que sí tienen sensores, pero son sensores totalmente orientados a lo que el usuario esté haciendo con el computador. En cambio, estos sensores están orientados a qué está ocurriendo en el ambiente, para uno darse cuenta que ocurrió. Entonces, eso es lo que estamos tratando de adivinar. ¿Qué ocurrió? Se acercó alguien, alguien hundió un botón, alguien se quedó parado. Cuando digo alguien es cualquier ser vivo. Se fue el sol, empezó a llover, las plantas ya alcanzaron 50 centímetros de altura, la vaca ha hecho popó 10 veces en el día, el conejo se ha comido 2 kilos de zanahoria, rábanos y estas cosas. Para mucha gente esos datos son importantes porque les avisan que algo deben hacer a continuación. Entonces, en cada uno de esos sitios donde vamos a necesitar saber que algo ha ocurrido y con base en esa información, esos datos, hacer que otro software y de pronto otras máquinas empiecen a funcionar, es el esquema de solución del tiempo real. Entonces, cuando dicen leer las entradas en el tercer paso, el segundo de nuestro ciclo, es que hay sensores. Y bueno, como en computación normal, si hay unos datos de entrada, pues seguramente hay unas instrucciones de cálculo. Entonces, hagamos los cálculos. Entonces, ahí entra un programa, seguramente en firmware, que coge esa información de los sensores y la convierte en otra cosa, porque saber que el sensor sensó, hay que convertirlo en datos de temperatura, proximidad, peso, cosas que podamos manejar en una base de datos o en unas variables o cosas así. Eso es computar las salidas. Y el último paso de nuestro algoritmo y el último del ciclo interno del algoritmo dice que escribir las salidas. Y entonces aquí hay que interpretar eso porque tiene extensión esa idea. Y es que en computación normal, para nosotros cuando nos dicen escriba las salidas, uno puede entender a la pantalla, a un archivo en el disco y o a una tarjeta de red para transmitir esa información a otro sitio donde con eso harán algo. ¿Cierto que sí? Entonces, hay otra alternativa, porque esa es la de computación. Escribir en una pantalla, a un archivo en un disco y o a una tarjeta de comunicaciones. Pero ocurre que la solución en tiempo real, como tiene un componente de sensores, también puede tener un componente de actuadores. El que hace que el motor abra la puerta en el ejemplo en el que arrancamos la clase. Pues eso es un actuador porque hace que el ambiente alrededor del computador cambie de estado, pero como consecuencia de que el computador dio una orden sobre un aparato físico, sobre un periférico.
Entonces vamos a entrar a uno de esos estadios modernos, a un concierto de las Hermanitas Calle. En esa noche van a tocar las Hermanitas Calle y, ¿qué decimos? Slayer, los Slayer, ¿cierto? Una mezcla perfecta. Se reunieron otra vez los chicos de Slayer y van a tocar Raining Blood con las Hermanitas Calle. Y las personas van a llevar todo lo que quieran llevar y que se permita, menos la boleta. ¿Viste? ¿Y cómo así que no van a llevar la boleta? No, no van a llevar la boleta. Porque, ¿qué van a hacer? Pues en las entradas al escenario, al estadio, a lo que sea, van a poner una cámara que obviamente le van a pedir a la persona, por favor, quítese la gorra o lo que tenga en la cabeza, que necesitamos escanearle la cara. Le escanean la cara y obviamente no van a mandar la cara. Van a mandar una simplificación en bits o bytes de la cara de la persona. Y eso va a permitir buscar en una base de datos si la dichosa persona compró la boleta. Si la persona compró la boleta, entonces la van a dejar entrar, pero no solamente eso, sino que en ese instante le van a entregar una tarjeta plástica con su identificación para que estando dentro del escenario la utilice para descuentos, para el número de la silla, si es que se va a sentar, para qué voy a saber yo qué cosas, de pronto viene información extra de la persona para cuestiones de la Cruz Roja, que diga que la persona es diabética, cuál es el grupo sanguíneo, por si como es un espectáculo musical y cuando salgan las Hermanitas Calle seguramente el estadio se va a caer, entonces de pronto aquí queda porreado. Y entonces que lo puedan atender y que en esa tarjeta que la pueden pegar, que es un wearable, que la pegan en cualquier lugar de su ropa, ahí está su información. Entonces yo necesito que se imprima la tarjeta plástica con la información que saco de la base de datos de la persona que compró la boleta. Y entonces el que compre la boleta por varias personas va a tener que tener a esas personas por ahí porque a todo el mundo le van a tener que tomar un escaneo de cara para dejarlo entrar al estadio. Y es más seguro que eso no hay, ¿sí o no? Que hay gente que vive de revender boletas, sí. Pero entonces como que para este concierto de las Hermanitas Calle y Slayer no pueden hacer eso. Porque la boleta viene con la cara de uno. Y si uno no es el de la cara, pues no hay boleta. Y si no hay boleta, no entras al concierto. Qué pena contigo. Entonces necesito actuadores, necesito algo que me imprima la tarjeta plástica con la información que tenga que aparecer, etcétera, etcétera. Entonces, escribir las salidas también puede implicar que en el sitio en donde tenemos nuestra solución de tiempo real ocurra algo porque el computador, esos algoritmos que están ahí adentro, que computaron esas salidas, y entienden que no solo hay que transmitir las salidas por una red wifi para indicar alguna cosa y que se vaya almacenando la información, sino, oiga, abra la puerta, haga el favor y abra la puerta, o prenda la luz, o que va a saber qué es lo que se tenga que hacer. E inmediatamente que se tiene informado a otros sistemas, porque eso es escribir las salidas, traducirle lo que los sensores detectaron a formatos que otros sistemas, casi siempre de software, puedan entender, pero también a sistemas físicos que efectúen algo. Y ahí se queda dando vueltas mi solución de tiempo real. Apenas escribió las salidas, vuelve y arranca a esperar que un timer le indique actúe. Entonces, con lo que le estoy diciendo, no es que el sensor siempre está sensando. No, a él lo ponen a censar cada tanto tiempo. Si no ocurrió nada en el ambiente, pues la computación de salidas es que no haga nada, no abra puertas, no encienda luces.
De todos modos, habrá que enviar la información de que a tal hora, porque eso tiene una estampa de tiempo, que a tal hora se censó y se detectaron estos datos. Y el sistema no hizo nada porque evidentemente con esos datos el algoritmo dice no haga nada. Pero con otros datos de pronto sí hace que ocurra cosas. Entonces ya expanda esta idea a cualquier situación. Una persona con un problema cardíaco que tiene conectado un chip a su cuerpo que le está permanentemente monitoreando, que puede ser tan elaborada la cosa que el chip también tenga el medicamento y que cuando detecte que la persona está iniciando un episodio crítico cardíaco, pues que el chip libere la cantidad de miligramos de la sustancia, el medicamento, que evita que le ocurra el episodio crítico cardíaco a nuestra persona. Que usted necesita que en su empresa que embotellan algún líquido, se embotellen la cantidad de líquido que realmente se va a vender para la próxima semana. ¿Oíste? ¿Cómo hacemos para saber eso? Pues hagamos una cosa. A los tenderos, a manera de ejemplo, pongámosles un refrigerador con toda la publicidad pues, de nuestra empresa y de nuestros productos. Eso no tiene ningún problema. Pero no es un refrigerador cualquiera. Es un refrigerador en donde el espacio interno está organizado para que si usted va a poner las botellas de tal tamaño, las ponga aquí. Si va a poner las del otro tamaño, las tenga que poner acá. Yo sé que también en el refrigerador va a quedar guardado el quesito y mantequillas y yogures y hasta helado. El tendero utilizará las cosas para lo que le dé la gana. Pero esos sitios en los que organizamos de esa manera el refrigerador tienen sensores. De tal manera que yo sé, por alguna magia que no existe, cuántas botellas de cualquier tamaño ha vendido cada refrigerador que yo he entregado a cada tendero en el país. Tengo que dotarlo de algún sistema de comunicaciones, entonces yo tengo que contratar una solución pública alrededor de las tiendas en donde mis refrigeradores estén emitiendo información. Cada que abren la puerta, podría ser. Cada que abren la puerta. Activemos el sistema. Entonces, las aplicaciones del tiempo real se caen por su peso. A cualquier organización le va a interesar sobremanera saber qué le está ocurriendo a su producto, bien o servicio, cuando ya está en manos del cliente. De tal manera que ellos están interesados en volver a vendernos, pues no nos echemos cuenta. Pero disfracemos ese interés como servicio instantáneo a nuestros clientes. Yo sé que se embaló y lo voy a ayudar. Usted logró comprarse algún carrito y se varó. Y resulta que todo lo contrario, usted no tiene que empezar a llamar a nadie. A usted lo empiezan a llamar. Doña Miriam, nos dimos cuenta que se varó y que está varada en tal lugar de Colombia. ¿Qué problema parece que tiene? Porque a nosotros el sistema nos está diciendo que el carro parece que tiene tal problema. ¿Usted qué le está pasando? Pues si a doña Miriam le explicaron que ese era el servicio, pues ella responderá tranquilamente y alguien le dirá, en media hora, en 20 minutos, llega un helicóptero o llega una grúa o lo que sea, a ayudarla. Obviamente en la mente de doña Miriam va a quedar que, oiga, esta marca de carros no solamente vende carros. Esta gente
como que sabe qué es lo que uno necesita en cualquier instante, que tenga que ver con el carro, obviamente. No es que le estamos haciendo persecutoria a nadie. Le terminan haciendo persecutoria a uno, ¿qué hacemos? Pero desde que lo desembalen a uno, uy, aplausos y besos, abrazos, y te quiero mucho, porque me sacaste de un problema muy grave. ¿Cuántos de nosotros sabemos desbararnos o salir de cierto tipo de problemas? Yo creo que somos millones los que levantamos la mano. No sé qué hacer si me ocurre esto. Necesitaría que alguien me ayude. ¿Sí o no? Eso. Entonces más o menos va como por ese estilo ese asunto. Ok, aquí está mucho de la explicación que les acabo de dar. Les mencioné que en algunos casos podía haber sistema operativo. Y ocurre que no son pocos los casos en que hay sistemas operativos para sistemas en tiempo real. ¿Sí? Y el impulso que hizo que esos sistemas operativos en tiempo real, que los vamos a encontrar con la sigla RTOS, retos, los sistemas operativos en tiempo real, que no van a ser los clásicos que nosotros tenemos en nuestros equipos, terminaron impulsando lo que conocemos como Internet de las Cosas. No voy a ahondar en el tema de Internet de las Cosas hoy, porque desde la semana entrante empezamos el tema profundamente a analizar qué es Internet de las Cosas y qué es lo que una ingeniera e ingeniero de sistemas tiene que saber de ese asunto para lo que estamos viviendo en la actualidad. Ok, pero entonces hay que entender que sí existen esos sistemas operativos, que obviamente no todos los problemas van a ser de abrir o cerrar una puerta o de prender o apagar un foco. Hay cosas muy gruesas. Imagínese una siderúrgica, una planta de procesamiento de petróleo, una planta de procesamiento de alimentos, un hato ganadero en donde tengan 400.000 vacas, 400.000 cabezas. Uno dice, oiga, ¿y cómo vamos a manejar un montón de semovientes? ¿Sí? Y cuando lo sacamos a pastar, oiga, ¿quién va a ponerse a contar 400.000 vacas? Pues le cuento que el personal se va a pasar casi que todo el día solamente contando vacas. No, que algo más cuente las vacas. Que incluso pongamos unos drones a sobrevolar las vacas para llevar control de que las vacas están ahí, que si están pastando, que no les está cayendo un aguacero feo, que no hay serpientes u otros animales por ahí, etcétera, etcétera. Entonces, se nos amplía el espectro sobre el hecho de que hay sistemas que pueden reemplazarnos. O sea, ya no necesitamos que un humano físicamente esté en tal sitio para que nos demos cuenta de que algo está ocurriendo o que todo esté bien. En todo caso, que nos demos cuenta. Ese es el objetivo. Entonces, esta gente fue entendiendo que los lugares en donde podemos insertar, incrustar soluciones de tiempo real para mejorar la vida de los humanos, la eficiencia de las empresas, el cuidado de la naturaleza y ese montón de cosas en las que estamos metidos ahora, son muchísimos. No son dos o tres pendejadas, son muchísimos. ¿Oíste? Hay muchísimos es que, muchísimos es muchísimos. De arrancada, piense que el planeta tiene cerca de 8.000 millones de homínidos, de humanos, pero que cada uno de esos humanos en realidad tiene diferentes aspectos en su vida. Entonces, un humano, un homínido significa en realidad varias personas. Entonces, el 8.000 millones se quedó cortico.
Y para cada uno de esos aspectos es posible que le encontremos una solución de computación en tiempo real. Y si, como acabamos de ver en nuestro algoritmo, el writing outputs, el escribir los resultados de la computación de los datos que dio el sensor, significa no solo activar algo que funcione en ese sitio, sino transmitir esa información a unas bases de datos para que otro software haga procesamiento con esas informaciones. Entonces la cantidad de tráfico de todos esos aparaticos de sistemas de tiempo real que van a llegar a asistir en un momento determinado va a superar el tráfico humano en Internet. ¿Viste? ¿Por qué hablaste de Internet? Ole, si tenemos que pegar esos aparatos a sus data centers, a los sitios en donde reciben, almacenan y procesan esa información, si tenemos que llevarlos hasta allá, puede que la solución la coloquemos en Colombia, pero el centro de procesamiento de esa información esté en México. ¿Y por qué México? Porque la empresa es mexicana, hombre. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué tiene de raro ese asunto? Nada. Entonces ellos procesan allá. Entonces uno dice, no me vas a decir que la empresa va a montar canales de comunicaciones privados desde México hacia todos los países en donde tienen sus soluciones implementadas para que eso funcione en tiempo real. Y dice, no, eso es una locura. Pero es que hay una red que ya está montada que hace eso, conectar todos los lugares del mundo. Y esa red se llama Internet. Entonces el problema que nosotros vamos a tener es que vamos a tener que ampliar el ancho de banda, la capacidad de transmisión general de Internet, para que aguante lo que los humanos trafican y que como que cada día trafican más información por Internet, más todo este viajado que se nos viene de la computación en tiempo real. Desde la solución tecnológica de comunicaciones que teníamos hasta hace algunos años, no nos sirve para responder a esa demanda creciente que se va a presentar. Entonces estos magos decidieron inventarse una nueva tecnología de comunicaciones. Y no es una invención, en realidad es el siguiente paso de algo que ya fue planeado hace mucho tiempo. La Internet como red de comunicaciones es creada el 1 de enero de 1970 con el objetivo de conectar centros de investigación, centros militares y centros gubernamentales. Eso por ningún lado estaban los hogares, por ningún lado estaban los hogares. Durante 10 años existió esa Internet que nadie conocía, pero se usaba en esos sitios. Pero fruto de esa experiencia de 10 años, los señores de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, le solicitaron a uno de sus oficinas, a la oficina de la Organización Internacional de Estándares, ¿cierto? A la ISO, que desarrollara un estándar que permitiese que esa Internet, que parece que tenía sentido, se volviese de dominio público, que la gente pudiera acceder a esa Internet. Entonces, unos magos por allá, a finales de los años 70 y principios de los años 80 del siglo pasado, se sentaron a diseñar esa solución tecnológica, ¿sí? Y la diseñaron para que llegara a todas las personas del planeta. Obviamente para esa época eran muchos menos, pero la idea era que fuera de índole global. Esos señores dijeron entonces, le presentamos al mundo la red digital de servicios integrados, ISDN o RedSI en español, en castellanito.
Y entonces desde que la ISO entregó ese estándar, todos los desarrollos tecnológicos en comunicaciones que hemos estado logrando es para tratar de cumplir ese estándar, que tiene unas exigencias increíblemente altas y que como en esa época no se sabía en qué tecnología íbamos a acabar, simplemente nos muestran un montón de cajas negras que dicen, la tecnología que se implemente debe hacer esto. Ya en el momento en que se implemente, pues se utilizará tal o cual cosa, pero no estamos restringiendo a que los humanos utilicen tal tecnología. Muy bien. La ISDN crea los celulares, crea las fibras ópticas, crea un montón de cosas. Entre esas, crea la planeación a largo plazo de las comunicaciones de alta velocidad que demandan mucho ancho de banda. ¿Sí? Y las llaman XG, donde X es un número y G es generación. Entonces, para solucionar este problema de comunicar todos esos sensores, todas esas soluciones de tiempo real con sus data centers, entonces se decide que se va a usar Internet, pero que a Internet hay que cambiarle la tecnología de base. Y entonces que la tecnología que se va a utilizar para que se pueda hacer eso que estamos diciendo corresponde a la quinta generación de ISDN, de la Red Digital de Servicios Integrados. Entonces, por eso estamos en 5G. Y cuando un país decide pasar su backbone, su estructura fundamental de comunicaciones, tanto para servicios de humanos como para servicios de máquinas, entonces lo que está diciendo es que dentro de ese país, al adoptar el estándar 5G, va a existir Internet de las cosas. O 5G se entiende como la solución de comunicaciones llamada Internet de las cosas para conectar a todos esos sensores, todas esas soluciones de tiempo real con sus data centers. Como todo está planeado hace ya 40 años, entonces ya 5G, que es apenas la generación en la que va a entrar la República de Colombia y un montón de países en el mundo, ya es un estándar viejo. Ya las potencias del mundo que más están requiriendo de esto están arrancando con 6G, la sexta generación de la red digital de servicios integrados. Sí, eso ya es otra cosa totalmente diferente. Ya el problema no es conectar las cosas, porque eso ya lo hace 5G. Y conectar a los humanos ya lo hace 4G, que ese era el objetivo de 4G. 6G, el objetivo de 6G es conectar a las cosas que sean inteligentes. 6G es para los vehículos autónomos, 6G es para los robots, 6G es para el mundo de Terminator. Obviamente sin las guerras pues de Terminator, pero es más o menos ese es el estilo. Eso es lo que se pretende ahora. Porque hay países en donde la robótica ya está en la calle, ¿cierto? Incluso hay conflictos. en Alemania hay muchas denuncias de que la gente ataca en la calle a los robots. Hay gente que no les gusta esas cosas y no están acostumbrados. Y una cosa es que haya un robot metido dentro de una tienda y otra cosa es que haya un robot caminando la calle. Y pues, a ver, una cosa es un robot
por ahora no es tan difícil. Pues a los ojos de un humano que sabe qué es lo que camina por la ciudad, detectar que hay un robot recorriendo la ciudad no es tan complicado. Entonces en Alemania hay mucho reporte de ataque de personas a robots. Y no es porque el robot le haya hecho algo, no, simplemente no le gustó ver al robot. Si hay gente que no le gusta ver gente de otro color de piel en su barrio y la agarran contra ellos, dígame ahora contra un robot que no sabe si lo está espiando a uno o qué va a hacer el dichoso robot. Y lo peor es que al robot no le duele nada y usted no puede amenazar al robot. Pues que sí le pueda pegar un tiro, sí, pero el robot no se muere. Simplemente deja de funcionar y seguramente lo podrán reparar. Ok. La cuestión es que esa situación de que hayan sistemas inteligentes autónomos también nos avisa que hay sistemas inteligentes no autónomos. Bueno, son sistemas que no vamos a ver caminando ni tomando decisiones. Entonces, lo más posible es que esta versión, por lo menos lo que tengo yo en este equipo instalado, esta versión de Windows 10 y seguramente la versión de Windows 11, que habrá que instalarle a estos equipos para el año entrante, vengan con sistemas inteligentes no autónomos, pero muy poderosos, en el sentido de que posiblemente tengan el poder de máquinas inteligentes de la sexta generación de 6G, pero que solamente tienen el componente de software, no el componente físico. Y uno dice, ¿y para qué me van a meter en mi equipo esa máquina de software, de inteligencia artificial? Pues si ese software de 6G que controla robots y vehículos, drones y yo no sé qué montón de cosas autónomamente, se le aplican a mi computador, uno podría sospechar que el computador queda bajo el control de ese software y que muy posiblemente las sesiones de usuario de nosotros quedan bajo el control de ese software y que como nuestros equipos tienen tarjetas de red, entonces ese software, como es del sistema operativo, no tiene que pedirle permiso a nadie para transmitir por la tarjeta de red. Y la pregunta es, oiga, ese software, ¿qué le va a avisar a quien sea de lo que yo estoy haciendo? Supongo que vieron lo del metaverso, lo de los señores de Zuckerberg, nuestro colega, que le va a cambiar el nombre a Facebook porque eso como que está muy perrateado, pero no simplemente va a ser un cambio de nombre, sino que el tipo va a tirar un chorro larguísimo en computación. Échele una miradita a eso del metaverso si no lo mira. No es para el año entrante, es para dentro de 10 años. Pero cuando a mí me dicen que cualquier cosa va a ocurrir después de 2023, yo ya sí me empiezo a rascar la cabeza, porque es mi experiencia personal. Y es que en inteligencia artificial hay conceptos de inteligencia artificial clásicos, pero hay uno que no ha sido muy explotado porque no había la tecnología y que se llama la superinteligencia artificial. Y como les digo, por mi experiencia personal, eso se está implementando y se está utilizando cuántica. Y uno dice, pucha, le metieron ya computadores cuánticos a eso. Entonces los niveles de procesamiento son realmente monstruosos. Y lo que necesita un computador para controlar lo que sea es poder hacerlo muy rápidamente. Entonces, lo que están terminando de configurar con todo esto de computación son ambientes en las que
a ver cómo lo decimos, que no suene ciencia ficción, porque ya se da, en los cuales dentro del mundo virtual nosotros vamos efectivamente a existir como nuestros avatares. Y entonces la computación no va a ser sentarse frente a un computador, hacer lo que quiera uno hacer. O sea, esto que estamos haciendo ahora, eso va a ser un fósil, nos van a decir dinosaurios en muy pocos años, porque en realidad la interacción de nosotros con la computación es para enterarnos de qué le está sucediendo a nuestro avatar. Si nosotros somos desarrolladores de software, entonces dentro de ese mundo que nos están planteando, nuestro avatar va a desarrollar software y tal y como se necesita. Por lo tanto, nuestro avatar debe quedar entrenado con nuestra forma de desarrollar software. Profe, ¿y yo cómo entreno a mi avatar para desarrollar software? Pues le van a decir, vea, coja esta aplicación que a los ojos suyos simplemente es un IDE, es un ambiente de desarrollo de software, y desarrolla el software. Que detrás de lo que usted está haciendo hay otro software que lo está grabando y analizando. No para robarle su conocimiento, es parte de la ciencia ficción, todavía no la vamos a alcanzar, pero sí para aprender cómo usted enfrenta esa situación, desarrollar software y aplíquela a cualquier cosa. La estoy poniendo en desarrollar software. Entonces, usted va a terminar entrenando algún sistema de cómo usted se comporta. Pues ese comportamiento que es aprendido por ese software, se lo transmiten a su avatar. De tal manera que los requerimientos no se los van a hacer a Carlos González, sino a cómo se llama mi avatar. Yo que va a ver cómo se llama la pendeja si todavía estoy vivo. Y la conversación va a ser entre avatars. Y el avatar ya va a tener plasmado lo que yo sé hacer. No todo, obviamente. Lo que yo decida que mi avatar sepa de mí, para que haga negocios en ese metaverso, universo raro, como lo vayan a llamar. Yo como humano, de lo que tengo que estar avispado, enterado, es, ¿oíste qué está haciendo mi avatar? ¿En qué negocios me está metiendo? ¿Qué productos hemos ya elaborados y que seguramente ya hemos haber mandado la factura o por eso es que nos van a pagar en la empresa o lo que sea el mundo del futuro laboral? ¿Usted qué va a estar haciendo mientras su avatar está haciendo lo que supuestamente usted debería estar haciendo? Pues yo no sé. A los humanos nos van a tener que encontrar algún oficio, si no nos vamos a enloquecer de la aburrición. Entonces, seguramente nos van a poner a divertirnos todo el día o a estudiar, o qué voy a saber yo. En todo caso, le van a recomendar que todo lo que haga en su tiempo libre lo considere en términos de que eso alimente a su avatar, a esa capacidad, a su gemelo digital dentro de ese mundo virtual que efectivamente va a hacer cosas. Entonces, ahí va a cambiar el asunto. Nosotros usamos la computación para entrar a un mundo virtual, pero desde afuera, desde el mundo real, hacemos que el mundo virtual funcione. Esta gente lo va a cambiar. Va a ser que sea el mundo virtual el que haga que el mundo real funcione. Y como estamos construyendo un mundo en donde va a haber sensores y actuadores por todos los lados, y van a ver las redes de comunicaciones que se necesiten para que esos aparatos se comuniquen con quien se tengan que comunicar y que a final de cuentas las cosas funcionen sin que nosotros tengamos que hacer una intervención física extrema o a veces ni siquiera ninguna intervención,
Ese es el reto que nos están poniendo estos manes. Que yo no sé eso en Colombia cuándo se vaya a dar. Que con la pandemia, y ocurre que la pandemia está acelerando esas cosas, metan más de esta inteligencia nueva en todas las actividades de los humanos. Siempre el discurso será que la motivación es positiva, que los humanos vivamos mejor. Otra cosa es que eso sí se dé y que como los drones asesinos autónomos que ya existen, no vayan a desviar las cosas. Ok, yo no los molesto más por el día de hoy. Me hago visible para hacer comentarios y preguntas con mucho gusto. Aquí terminamos una primera parte de esto de arquitectura de organización de computadores. Empezamos el tema de Internet de las cosas. Seguramente vamos a hablar de 5G. Ya vieron por qué. Y algo que medio mencioné, que dije, oíste, los sensores le mandan a los data centers la información vía Internet de las cosas y ahí se hace algún tipo de procesamiento. Ahí está escondido la computación en la nube. Entonces seguramente también tendré que hablar de computación en la nube, de fog computing, de edge computing, porque estamos cambiando los esquemas de dónde se procesa la información. Estamos muy acostumbrados a que la información se procesa en el data center principal de la empresa. Y ocurre que para que demos una buena respuesta a este mundo que les estoy explicando, vamos a necesitar que el procesamiento ocurra hacia el sitio en donde la gente necesita la respuesta. Por eso se habla de computación de borde, de edge computing. Ya no se procesa acá, sino necesitamos que el software corra allá. ¿Y dónde es allá? Pues en el páramo de las papas, el intercambio vial de SNU, ¿yo qué vas a ver? Ah, no hay que ir hasta el edificio central de la empresa, no, necesitamos que la computación se haga allá. Ah, por eso. Y fog computing, fog es niebla. Como estamos hablando de computación en la nube, entonces esta gente lo agarró con lo del clima. Entonces, si la información principal y el procesamiento ocurre en la nube, pues cuando uno empieza a bajar ve que se hace niebla. Entonces, ¿oíste qué procesamiento vamos a hacer en la niebla? Entonces se inventan el fog computing, FOG. Entonces nos tienen el mundo de la computación bien desbaratado estos manes. Lo que pasa es que de pronto a Colombia no ha llegado ese tsunami intensamente por las situaciones que estamos viviendo y por la velocidad en la que el país asimila tecnología, pero que esa pendejada va a llegar así con todo, va a llegar con todo. Ok, estoy muy hablantino hoy. Comentarios y preguntas, ingenieras, ingenieros, con mucho gusto. Pues muy interesante el tema, muchas gracias. Con mucho gusto. Okidoki, muchas gracias por asistir a clase. Nos vemos la próxima semana. Se cuidan. Profe, qué pena, una preguntita acerca del próximo trabajo, más o Sí, menos, señor, bien pueda. como no sé, una breve explicación para cuando No, ese sí se la dejo a usted, porque usted ha visto qué es lo que hicimos con los otros. Buscar en las soluciones que ya tenemos. Y ahí tiene dos problemas. Necesita buscar en el capítulo de coma flotante cómo se calculan esas raíces. Y de pronto en el tema de interfaz de alto nivel, cómo se hace el pedazo en C++ para lo que le están pidiendo. Pues le aseguro que eso está ahí metido. Lo que pasa es que para este último de pronto tenga que mezclar dos soluciones. Pero si ve el video cuando vimos este tema de la interfaz de alto nivel, yo más o menos le expliqué que aquí está esta cosa, que aquí está esta otra, que usted defina esto. Eso le podría decir el ingeniero como respuesta. Listo, profe, gracias. Perfecto. Detengo la grabación. Que estén